Llegó la hora. El momento de conectarnos con Dios. De abrir nuestros corazones a Él. Y dejarnos abrazar por su inmenso amor. De recibir su bendición. Y dar tu adoración. Ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. ¿Estás listo? Muy buen domingo, que Dios te bendiga. Arrancamos una nueva transmisión de nuestro servicio online desde aquí de la Iglesia Jesucristo es el Señor en la ciudad de Corrientes, Argentina. Te queremos saludar, dar la bienvenida. Estamos muy contentos de que puedas estar del otro lado de la pantalla acompañándonos, seguramente con toda tu familia. Y queremos decirte que nosotros confiamos, creemos de que nuestro Dios tiene un mensaje muy importante, muy relevante, directo a tu corazón en esta mañana. Bueno, mientras te vas acomodando ahí en tu casa, mientras vas llamando a tu familia, a tus amigos, al que esté con vos, o si estás ahí solito, te pedimos que nos des un like en nuestro canal de YouTube y que nos sigas en las redes sociales, en nuestra página de Instagram, en nuestra página de Facebook como Iglesia Jesucristo es el Señor. También te pedimos que compartas nuestras publicaciones. Si fue de bendición para tu vida, te pedimos que compartas nuestro video, este mensaje de parte de Dios. Y no solo compartir, sino también puedes estar comentando acá abajo si tenés algún pedido de oración, porque nosotros sabemos que podés estar pasando por situaciones difíciles y te queremos recordar que hay toda una iglesia, todo un grupo de personas imperfectas, comunes como vos, que están dispuestas a elevar un clamor, a elevar sus ojos al cielo para pedirle al Padre por tu petición. Y si tenés algún agradecimiento, siempre hay un motivo para estar agradecidos. También comentanos ahí abajo para que nosotros nos podamos alegrar con vos. Bien, vamos a comenzar entonces nuestro momento de alabanza y de adoración. Está escrito en Lucas 1:37, lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Por eso te animamos a que nos sigas todos los domingos en nuestro canal y que puedas compartir nuestras publicaciones si es realmente de bendición para tu vida, para poder bendecir a otras personas. Sabemos que tenemos un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios que es fiel en estos tiempos y un Dios increíble. Por eso comenzamos con nuestro tiempo de alabanza. Bien, vamos a orar antes de arrancar. Señor, te damos gracias porque nuevamente tú has sido fiel y podemos estar saliendo en esta transmisión. Te doy gracias por todas las personas que se están conectando, Señor. Queremos que tú puedas en esta mañana tocar sus vidas, tocar sus corazones, Señor, y que puedas estar transformando esa situación, Señor. Nosotros creemos que, como decía Lisa, Señor, tú eres increíble. Para ti no hay nada imposible, lo dice tu palabra. Y, Señor, los cielos y la tierra van a pasar, pero tu palabra nunca pasará. Y nosotros lo proclamamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Asombroso.
Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Nuevamente nos encontramos, como lo estamos haciendo los últimos domingos, por esta vía, por este medio, por internet, y damos gracias a nuestro Dios de tener este medio para encontrarnos y para compartir la palabra de nuestro Señor. Ya está cada vez más cerca el tiempo del regreso a las actividades en el templo, pero tengamos paciencia y hagamos las cosas conforme a lo que nos dicta el gobierno y lo que sea mejor para cada uno de nosotros. Quiero compartir con ustedes en esta mañana una historia que sucedió después que el Señor Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, y en ese tiempo en que Él había resucitado, en esos días, el Señor se apareció a muchos de sus discípulos. Llegaron noticias para ellos que se había aparecido a uno, a otro, a unas mujeres. Sabemos que Pedro y Juan fueron corriendo hasta el sepulcro. O sea, se dieron varios encuentros. Y hay uno que está relatado en dos de los evangelios. Está relatado en el Evangelio según San Lucas. No vamos a leer ese pasaje, aunque es del cual vamos a desarrollar nuestra meditación, pero son muchos versículos porque es Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, desde los versículos 13 al 35. Pero también en el Evangelio según San Marcos se hace una breve mención a este encuentro. Y dice en el capítulo 16 de Marcos, el versículo 12, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos les creyeron. En ese capítulo 16 de Marcos, que no es en lo que nos vamos a detener hoy, pero lo que se relata es varias oportunidades en que el Señor se aparece a uno, a otro, y ellos llevan la noticia a los demás y no creían. Había como una incredulidad en ellos, que al final el Señor logró que se rompa y ellos entendieron que el Señor había resucitado. Ahora, en ese pasaje de la historia que está bien extensa en el Evangelio según San Lucas, nos encontramos con que dos personas iban hacia una aldea, un pueblito cercano, dice que está más o menos unos 10, 11 kilómetros de Jerusalén, y ellos fueron y iban conversando en el camino, estaban tristes, no entendían qué es lo que había pasado. Ese era el problema que ellos tenían, además de la tristeza, no entendían, porque ellos habían estado con el Señor viéndolo ministrar durante 3 años y medio, y de pronto se encuentran con que había muerto, lo habían crucificado, lo habían sepultado, aunque también estaban escuchando esas noticias de la resurrección, pero les costaba entenderlo, les costaba entender esa situación. Entonces ellos iban caminando, y algunas de las frases que resaltan en este pasaje del Evangelio de Lucas capítulo 24 se las menciono. Igual ustedes pueden verlas, allí están escritas en la pantalla. Dice que algunas de las frases que resaltan en este pasaje es que hablaban entre sí. Ellos estaban conversando, uno a otro, estaban teniendo un diálogo en cuanto a cosas que habían pasado. Dice, hablaban y discutían. Seguramente no es que se peleaban, pero tal vez uno daba una opinión, el otro daba otra opinión o otra conclusión de lo que había pasado. Otra de las frases es que dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¡Qué frase extraordinaria! ¡Qué frase! Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ahora sigue diciendo otra frase, los ojos de ellos estaban velados, porque ellos no se dieron cuenta que el que iba al lado de ellos era el mismo Señor Jesucristo. Otra de las frases interesantes del pasaje es una pregunta que le hace Jesús. ¿Qué conversan? Y la siguiente es, ¿por qué están tristes? ¿Qué conversan? ¿Por qué están tristes? El Señor sabía de qué hablaban ellos. Lo que quería era que ellos le dijeran lo que en su corazón estaban sintiendo, lo que estaban pensando.
la decepción que en cierto sentido ellos tenían, pero que era porque no habían entendido. Ya pronto iban a entender, porque dice, cuando el Señor les pregunta ¿qué conversan? ¿Por qué están tristes? Una de las frases de ellos es: nosotros esperábamos que, o sea, de Jesús Nazareno, de lo que ha pasado en estos días, de lo que Él hizo, pero resulta que lo entregaron, lo crucificaron, murió, y nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Esa expresión, nosotros esperábamos que. ¿Cuántas veces nosotros en la vida estamos esperando que algo suceda de cierta manera y no sabemos si esa es la manera perfecta, exacta, correcta, la que Dios ha planeado? Muchas veces nosotros creemos, nosotros esperamos esto y Dios nos dio tal cosa. ¿Saben? Hoy escuchaba un sermón en esta mañana y decía el predicador: cuando Dios te dice que no, Él te está diciendo: hijo, te amo. Porque es como un padre. Cuando un padre le dice que no a algún capricho de sus hijos o algo que el hijo le pide y que el padre sabe que no va a ser bueno para él, decirle que no es amarlo, porque va a traer ciertas situaciones difíciles, tensas, decir que no. Nosotros esperábamos que, dijeron ellos. Ahora dice otra de las frases: pero ya es el tercer día. ¿Acaso Jesús no le había dicho que al tercer día resucitaría? Pero ellos no lo lograron entender. Ya es el tercer día y unas mujeres nos han asombrado. Sí, acuérdense que habían ido algunas mujeres y tuvieron esa visión de seres angelicales que le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está acá, ha resucitado. Pero vayan y díganle esto a los discípulos. Díganle que el Señor ha resucitado y que los está esperando y que va a encontrarse con ellos. Pero les costaba entender. Unas mujeres nos han asombrado porque dijeron que Él vive. Dijeron que Él vive. Sí, mi hermano querido, Cristo vive. Jesucristo vive. Recuerda que el domingo pasado habíamos estado compartiendo sobre esa frase: Dios se olvidó de nosotros, y después una pregunta: ¿se olvidó Dios? Y realmente Dios no se olvidó. Somos nosotros los que muchas veces tenemos dudas. Dijeron que Él vive, Él no se olvidó de nosotros, Él no está muerto. Y entonces allí, después que ellos les dijeron esto, abrieron su corazón, mostraron su tristeza, el Señor les dijo: insensatos y tardos de corazón. No se lo dijo con enojo, se lo dijo con un profundo dolor, una tristeza, es decir, cómo no han entendido lo que he hecho por ellos, que cumplí lo que les había prometido, que iría a la cruz, moriría, pagaría con mi vida y con el derramamiento de mi sangre por el pecado que ellos han cometido, pero que resucitaría al tercer día. Entonces empezó a hablar el Señor con ellos y fueron caminando, y se ve que la charla era amena, era larga, daba, porque el camino eran 10 kilómetros, casi 11, y no se hacen en un ratito, lleva un largo tiempo, unas horas, pero de pronto llegaron a la casa donde ellos iban, y ya se había hecho muy tarde. Entonces ellos van a entrar a su casa y le dicen al Señor: quédate con nosotros. Ellos no sabían todavía que era Jesucristo resucitado el que había venido acompañándolos todo el camino. Ellos solamente por esa hospitalidad dicen: no puedo permitir que esta persona que caminó con nosotros todo este trayecto ahora siga caminando, no sabemos dónde va a ir, dónde va a ser noche, dónde va a cenar, dónde va a descansar, ya está oscuro, y quédate con nosotros. Y Él se quedó con ellos. ¿Sabes, mi hermano? Cada vez que le digas al Señor: quédate conmigo, Él se queda, Él está siempre. Solamente que Él espera tu invitación para poder volcar todo su amor, todo lo que Él tiene para darte de su corazón para tu vida. Él se quedó con ellos. Y al quedarse con ellos, cenaron, el Señor partió el pan, lo bendijo y dice que allí fueron abiertos sus ojos. Hermano, cuando te des cuenta que el que está al lado tuyo es Jesucristo y que Él te habla y que Él te ama, serán abiertos tus ojos. Entonces empezaron a conversar, pero totalmente cambió el tono de voz, totalmente cambió su ánimo, su espíritu. Y empezaron a decir entre ellos: ¿no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba? Claro, el Señor estaba tocando las fibras más íntimas de su corazón. Ellos no entendían por qué, tal vez sentían un gozo cuando venían, pero no lo entendían. Ahora lo entendieron. Y dice que se levantaron en el mismo momento y volvieron
a recorrer los 11 kilómetros, varias horas. ¿Cuánto gozo tenían? ¿Cuánto gozo en su corazón para volver 11 kilómetros, varias horas? ¿Para qué? Porque querían contarle a los discípulos, a los apóstoles, a las mujeres, a todos los que estaban allá en Jerusalén: es verdad, Jesucristo ha resucitado. Esas son las frases, y vamos a desarrollar un poquito para ya ir entrando a la parte final de nuestra meditación de este domingo. ¿Cuántas veces el Señor camina a nuestro lado y no lo reconocemos? No estás solo, mi hermano. Cuando vos estás en una dificultad, en una situación difícil, no estás solo. Estás como aquella vieja ilustración, aquella historia que han hecho incluso cuadros, póster, donde un hombre dice que iba caminando por la arena y de pronto él mira hacia atrás y ve que en algún lugar, él sabía que lo iba acompañando el Señor, pero en algún lugar ve que solamente hay 2 huellas, y eran los lugares más difíciles de caminar, los más pesados, y él le dice al Señor: Señor, ¿por qué me abandonaste en esos lugares más difíciles? Porque yo veo solamente un par de huellas, no veo 2 pares de huellas. Y Jesús le dijo: estás equivocado, fíjate que esas huellas son más profundas. En esos lugares más difíciles, donde solo ves un par de huellas, es porque yo estaba caminando y te estaba llevando sobre mis hombros. El Señor nunca te abandona. Nosotros, como estos que iban a Emaús, hablamos y discutimos porque no entendemos los planes de Dios ni los conocemos como deberíamos. Para eso tenemos que leer la Biblia, orar, buscar del Señor, estar atento a su palabra. En este tiempo están pasando cosas muy raras, muy difíciles, pero ya están anunciadas en las Escrituras. Tenemos que confiar en el Señor, esperar en Él y saber que Él va a cumplir lo que está escrito. Cuando Él nos habla, nuestro corazón arde. Por eso es importante conversar con Él. Mucho más que cuando el novio está hablando con la novia o la novia con el novio, que estén ahí enamorados, felices, o el papá con un hijo, esa alegría, el abuelo con un nieto. Bueno, más arde nuestro corazón cuando nos habla el Señor. Su presencia nos abre los ojos. Si no entendés muchas cosas es porque tenés que buscar más de la presencia del Señor. Tenemos con Jesús fuerzas renovadas. Queremos compartir la gran noticia y la alegría que nos embarga. El regreso de Emaús nos dice que estos discípulos decidieron regresar al lugar del que habían salido para seguir a Jesús. Como ellos vieron que parece que la cosa no funcionaba porque Jesús había muerto, volvieron a donde habían salido. Como dijeron, parece que perdimos 3 años. Cuando nos encontramos desorientados o desilusionados por los hechos o situaciones que nos toca vivir, pensamos que lo más conveniente es regresar al lugar donde estábamos antes de conocer a Jesucristo. Si estás caminando hacia Emaús, o sea, si estás volviendo hacia atrás, por la misma razón que los 2 personajes de nuestra historia, estás yendo por el camino equivocado. Has perdido la visión. Estás pensando que volviendo al lugar del que saliste, dejando al Señor y a los demás hermanos, te liberas de la responsabilidad de ser un seguidor de Jesús, pero no es así. La alternativa es seguir al Señor aunque nos parezca que ha muerto y confiar en Él y en sus palabras, o desandar el camino y hacer como si nada hubiera pasado y olvidarnos de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a olvidar de Dios o vas a dejar que Él esté contigo y que arda tu corazón? Los que iban hacia la aldea que mencionamos caminaron casi 10 kilómetros. Al comienzo les resultaba pesado y cansador el camino. La tristeza, la desazón, la consternación o desconsuelo era una sensación tan fuerte que no se dieron cuenta de que alguien caminaba a su lado. De pronto esa persona les preguntó por la razón de su estado de ánimo. Cuando ellos le dijeron por qué se sentían así, Él comenzó a hablarles. A partir de allí el caminar se hizo agradable. Y cuando menos lo pensaban, llegaron a Emaús y a su casa. Cuando converses con Jesús, en todo tiempo vas a ver qué agradable es tu camino. Gracias a Dios porque el mismo Señor Jesucristo se pone a nuestro lado y hace que nuestro corazón vuelva a arder. Su presencia y sus palabras nos abren el entendimiento. Cuando supieron quién era el acompañante, exclamaron y se preguntaron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en el camino cuando nos hablaba? El camino, que parecía tan cansador al venir, les resultó corto cuando decidieron regresar a Jerusalén para relatarles, contarles a los demás que habían estado con Jesús resucitado. Ellos ahora podían decir: nos cambió la vida. ¿Qué es lo que les cambió la vida? ¿Qué cambió tu vida? ¿Qué cambia la vida? El encuentro con el Jesús resucitado. Saber que la muerte fue vencida
y el enemigo derrotado. Eso nos cambia la vida, eso nos da fuerzas para seguir, eso nos hace ver que no estamos yendo en un rumbo desconocido. Solamente puede ser que no entendamos todo nosotros, como Abraham, que salió sin saber a dónde iba, pero Dios sí sabía a dónde iba Abraham y Él lo había llevado, Él lo había llamado, Él iba seguro. Aunque Él con exactitud no podía decir a dónde iba, Él sabía que Dios sí estaba conociendo todo. Si alguno de los que están escuchando se siente como estos dos que iban a Emaús, lo que les hace falta es un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Lo único que transforma nuestra vida y le da sentido es la presencia del Señor. Un encuentro personal, íntimo, impactante con el Señor Jesucristo. Caminar con Él hace que el camino sea agradable. Deseamos compartir con otros la gran noticia. Claro, cuando empezamos a caminar con el Señor, vemos el gozo que nos da, la seguridad que nos da, la paz, entonces compartimos con otros la gran noticia. Comenzamos a comprender las Escrituras, vemos a Jesús, lo reconocemos como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador y Señor. Que Dios bendiga esta breve meditación y que ninguno esté regresando a Emaús, sino caminemos con Jesús para que nuestro corazón arda, para que podamos entender las Escrituras y podamos compartirle a otras personas, la maravilla de la vida de Jesucristo resucitado. La gloria sea para el Señor. Dios les bendiga.